Buenas noches, mi nombre es Pablo Alejandro Mesa Sánchez y hoy vamos a hablar sobre el impacto positivo del Big Data y la analítica de datos en Agrícola EBM SADCB. Y bueno, básicamente es un webinar donde yo les voy a explicar cómo este tema del Big Data es muy importante y lo vamos a aterrizar específicamente en una empresa agrícola, para ver cómo puede coadyugar, cómo todas estas herramientas y situaciones al mismo tiempo, pues ayudan para mejorar este tipo de empresas, ¿no? Bueno, como introducción, pues tenemos el desafío de la información en la agricultura. Básicamente, pues hoy en día las empresas necesitan información más clara para tomar mejores decisiones, especialmente en la agricultura, ¿verdad? Donde las operaciones abarcan pues el campo, la administración, la logística, los clientes, el transporte y la documentación de exportación. Por ejemplo, en este caso, como les decía, en Agrícola EBM. Para el Big Data y el análisis de datos, pues pueden ser una herramienta poderosa para una empresa como esta, ayudando a organizar, revisar y aprovechar la información generada cada día, como explican Villamizar et al 2023. El crecimiento de los datos ha impulsado nuevos modelos de procesamiento apoyados en la IA que facilitan la toma de decisiones en las organizaciones. Por ejemplo, como un argumento central que yo les vengo a presentar aquí con respecto al Big Data, que puede generar pues un impacto positivo en Agrícola ADM. Empezando por la planificación. Entendiéndose por planificación, pues que es mejor aprovechamiento de datos históricos para pronósticos estacionales y operativos. ¿Qué se entiende, no, por los datos históricos para pronósticos estacionales y operativos? Con estacionales se refiere a las estacionalidades del año, es decir, no todos los meses y no todas las semanas, o en otras palabras, en todas las épocas del año va a haber la misma cantidad de fletes nacionales o de exportación. Y con pronósticos se refiere a las proyecciones que con base a esas estacionalidades nosotros vamos a hacer para poder darle una mejor visión a lo que sabemos que viene en esa temporalidad. Hay quienes le dicen banda de tiempo, ¿no? Control operativo, seguimiento estructurado de costos, entregas y procesos. ¿Por qué esto va ligado? Porque al final del día, en cuanto a tiempos y movimientos, es decir, entregas y los procesos, todo es dinero y es muy importante cuidar siempre los pequeños detalles. El transporte, las rutas optimizadas, costos de combustible y programación del mantenimiento de la flota. Por ejemplo, aquí, ¿qué sucede? Que cuando vamos nosotros registrando en el GPS la información de las rutas o los cambios de rutas, ¿verdad? Lo hacemos, guardamos un historial y con base a eso, después de una cierta cantidad de tiempo donde nosotros tenemos información, aunado, ¿verdad? Y asociado a estos históricos o máximos históricos, pues nosotros podemos tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Pues decisiones en las que si sabemos que algunos de nuestros clientes están en determinadas ubicaciones y por la información que tenemos se sabe que en determinados momentos hay que cambiar de ruta, ya no vamos a esperar a que las unidades lleguen y estando ahí cambien de ruta, sino que desde antes se hace la planificación del diésel, ¿verdad? Porque el diésel es muy importante. Es muy posible que en los cambios de rutas gasten más diésel. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los principales detalles por la cual esta información es elemental. Y toma de decisiones. Bueno, las decisiones basadas en datos que reemplazan la improvisación y las suposiciones, que es lo que ya les vengo comentando. Impacto en las operaciones de transporte. ¿Cuál sería el impacto? En Agrícola EM, pues se opera su propia flota, rutas nacionales, rutas de exportación. El Big Data puede revelar
¿Qué rutas son más eficientes? Lo que ya les comentaba. ¿Qué camiones generan los mayores costos? ¿Cuánto tiempo tarda cada traslado? ¿Y dónde ocurren los retrasos con mayor frecuencia? Este análisis, la empresa podría reducir costos, programar mejor sus unidades y prevenir fallas que afecten las entregas, como señala Villamizar 2023. Data processing and reduced response time are key elements for decision about process, products or service. Por ejemplo, cuando hablamos otra vez de los costos, ¿cuánto tiempo tarda cada traslado y dónde ocurren? Habla de las unidades. ¿Qué unidades nos generan más costos? Regularmente, sin importar la marca de troque, sin importar el tipo de motor, y si hablamos de exportación, ¿verdad? O carga de exportación, la gran mayoría, ¿verdad? No puede llevar más de 17 toneladas. Debe de haber un margen en el gross del peso, por eso la gran mayoría no sube a su carga más de 17 toneladas. Entonces, el rendimiento que te da por diésel, cada una de esas unidades, si se manejan en California, por ejemplo, pues es 2.5 kilómetros por litro de diésel, hablando en kilómetros. Entonces, nosotros vamos a promediar, damos un seguimiento, vamos a la base de datos, y si nosotros ponemos alertas, ¿verdad? Donde si gasta menos de 2.5, no necesariamente estamos ahorrando, algo puede estar fallando y el impacto en el costo no sería en el diésel, sino en alguna refacción o en algún componente de la unidad. Por eso es importante leer la información y no solo quedarnos con que estamos leyendo el diésel. Pero si en este caso fuera más de 2.5, 3.5, 4.5, entonces hay que irnos a las bitácoras, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Puede ser un tema de mantenimiento preventivo, que ya aparece entonces muy posiblemente tienen que ser correctivo. Y volvemos a lo mismo, más información y más datos, hay que leerlos. Optimización del control administrativo. Bueno, por ejemplo, hablando de un programa actual, la información está dispersa en hojas de cálculo, correos electrónicos, facturas, documentos físicos, lo que dificulta encontrar datos confiables o hacer el seguimiento de los procesos de manera consistente. La solución, bueno, el Big Data, con análisis de datos organizados, Agrícola BM podría mejorar el seguimiento. ¿Cómo? O por ejemplo, de pagos y cuentas de clientes, registros de proveedores y gastos, documentación de exportación, flujos de trabajo, de informes internos. Esto permite al personal administrativo trabajar con mayor claridad y menos errores. Mejor planificación a través de datos históricos. Al revisar los datos de temporadas pasadas, Agrícola M puede identificar qué productos tuvieron mejor rendimiento, qué meses fueron más fuertes, qué clientes realizaron sus periodos más grandes y qué costos aumentaron con el tiempo. La agricultura siempre conlleva riesgos, clima, plagas, cambios en el mercado, pero contar con información histórica ayuda a la empresa en su lugar a reaccionar. Las decisiones basadas en datos son más confiables que las tomadas únicamente a partir de la memoria o la observación inmediata. Aquí, por ejemplo, es importante considerar el hecho de que, hablando del campo, dependiendo de la región donde tú estés trabajando, pues son los datos que vas a recabar, ¿verdad? Entonces, puntualizando eso, hay que ver la cantidad de agua, la cantidad de fertilizante, la cantidad de personal que vas a necesitar. Es importante mencionar un detalle. En cuanto a la información del campo, hay que llevar un seguimiento muy puntual con relación al personal que viene en las temporadas. Muchos son responsables, muchos otros no. Entonces, para evitar errores anteriores, hay que llevar una lista de personas que sabemos que tienen detalles y que en el cumplimiento del trabajo no son lo que nosotros estamos esperando en esta compañía o en cualquier otra. Finalmente es información, hay que saberlo interpretar, hay que accionar mecanismos y la Big Data nos va a permitir
poder filtrar todos estos detalles, todo lo que nosotros necesitamos en el momento para tomar estas decisiones. Fortalecimiento de la competitividad, ¿cómo va a ser? Entrega a tiempo, control de calidad, gestión de costos. La programación basada en datos garantiza que los clientes reciban los productos cuando se espera, generando confianza y lealtad. Control de calidad. El seguimiento de datos de productos y procesos ayuda a mantener estándares de calidad consistentes en todas las operaciones. Gestión de costos. Identificar gastos innecesarios mediante el análisis de datos reduce el desperdicio y mejora los márgenes. Travesti Pan y Villafuente Garzón, 2023, explican que la evolución industrial está vinculada a las tecnologías digitales, la automatización y la IA y el conocimiento humano. La tecnología apoya a las personas, no al revés. Big Data como base para la tecnología del futuro. Organizar los datos, analiza y mejora, y tenemos herramientas avanzadas. Antes de adoptar herramientas de IA o predictivas, Agrícola EBM debe primero contar con datos organizados. Villamizar 2003 explican que la IA puede generar ventajas estratégicas a nivel gerencial cuando se utiliza para apoyar el análisis de información. Comenzar con el orden de los datos hoy abre la puerta para anticipar costos, programar mantenimientos y comprender el comportamiento de los clientes mañana. Antes de usar el Big Data, como dice aquí, hay que saber organizar los datos. Y si empezamos por tablas básicas y normales, podemos migrar después a quizás tablas dinámicas, donde podemos ir filtrando cada uno de estos indicadores, los convertimos en indicadores, los filtramos y en base a eso ya tenemos más clara la información. No obstante, es importante que el Big Data conlleva muchas otras herramientas como el Power BI, hoy en día es muy utilizado, se puede asociar un poco a las tablas dinámicas. Sin embargo, Power BI es muchísimo más potente y nos ayuda con mayor interactividad a poder entender esta información y utilizarla para la toma de decisiones. Vamos a revisar si tenemos por aquí alguna pregunta en el chat. Ok, parece que no tenemos ninguna todavía. Ok. Bueno. Un ejemplo práctico, ¿verdad? El control de viajes de exportación. Ahí creo que alguien hizo una pregunta. Vamos a ver quién está preguntando. Ok. Carolina Palacios, a ver. ¿Cómo puede el análisis de datos ayudar a Agrícola M a reducir costos, mejorar la programación de sus unidades y prevenir fallas en su entrega? Ok, aquí nada más para usar. Carolina Palacios es de recursos humanos de la empresa agrícola EBM. Muy bien. Bueno. ¿Cómo puede el análisis de datos va a ayudar a Agrícola EBM a reducir costos? Bueno, con reducir costos, como lo hemos venido mencionando, primeramente algo que si se descuida, se convierte en algo muy caro, pues son las unidades de transporte terrestre, que son los tractocamiones. Los tractocamiones son la mitad y las cajas refrigeradas y secas, en este caso la empresa maneja solo cajas refrigeradas. La caja refrigerada ocupa servicios en lo que es el Thermo King, que es la unidad de refrigeración, y esa unidad es básicamente un motor más. Es un motor que necesita bandas, aceites, gases y demás. Entonces, también necesita mantenimientos preventivos. Una forma de ahorrarse dinero en cuanto a la unidad de refrigeración es tener información bien organizada respecto a todos los servicios que se les dan. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de servicios, el preventivo y el correctivo. Y lo que ahorra dinero a la compañía y a este y a cualquier otra son los mantenimientos preventivos. Por eso el manejo de la información oportuna, ¿verdad? Y bien organizada ayudaría a que esto tenga un impacto en el ahorro, ¿verdad?, de costos.
En cuanto a mejorar la programación de las unidades, bueno, igualmente esa es una. Tú ves la periodicidad de las unidades. Por ejemplo, ahorita un ejemplo hablando de tractocamiones. Los tractocamiones, ya sean de exportación o nacionales, pueden tener una variabilidad de carga de uso en cuanto al tonelaje que puedan transportar. Sin embargo, la recomendación es que de 15,000 a 25,000 kilómetros de trabajo, no importa el tiempo, si, si, si excede los 25,000 kilómetros, hay un desgaste y es preocupante. Antes de los 15,000 estoy perdiendo dinero, pero entre 15,000 y 25,000, ahí es donde nos ahorramos dinero. ¿Por qué? Porque estamos dándole el servicio a la unidad en su tiempo correcto y no hay desgaste. Y si lo hubiera, es muy mínimo. Entonces, esa sería una de las formas en las que se puede ahorrar dinero pues el dueño de la compañía, ¿no? Haciendo esta programación. Y prevenir las fallas de su entrega. Pues, en cuanto si las unidades siempre están funcionando en perfecto estado, desde ahí estamos asegurando que van a llegar en tiempo y forma. Y lo otro tiene que ver con el rol de viajes. Ahí nos metemos un poco a la logística. No obstante, también debe haber una comunicación muy, muy importante entre el cuerpo del taller mecánico, la parte de quienes organizan los viajes, logística y demás. No, de nada. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, aquí les ponía yo un ejemplo práctico y les digo acá, registrar cada viaje, registrar la salida, el destino, la hora de llegada, el consumo de combustible, de gastos, los incidentes y el cumplimiento de entrega para cada viaje. Hoy en día la gran mayoría de los camiones o tractocamiones deben contar con un GPS. La gran mayoría de las aplicaciones que se utilizan para esto ya traen sensores que pueden medir el uso del combustible y esos datos son muy importantes, se pueden incorporar, comparar y analizar. Cruzar los datos de los viajes para identificar las rutas más eficientes, las unidades de mayor costo y los patrones recurrentes de retraso. Actuar sobre los hallazgos, decir qué rutas priorizar, cuándo programar el mantenimiento y cómo optimizar las cargas, mejorando directamente las operaciones diarias. Y bueno, como conclusión, el Big Data y la analítica de datos pueden generar un impacto positivo en Agrícola BM SASB al aprovechar mejor la información que la empresa ya produce. Su aplicación apoya la planificación, el control administrativo, el transporte nacional y de exportación, la reducción de errores y la toma de decisiones. El verdadero valor del Big Data no es simplemente recopilar información, es utilizarla para comprender mejor lo que sucede dentro de la empresa. Para Agrícola BM, esta herramienta ofrece un cambio realista para trabajar con mayor orden, reducir costos innecesarios y tomar decisiones con mayor confianza, sin transformar toda la organización de la noche a la mañana. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias por estar aquí y espero les haya gustado. Muchas, muchas gracias.